Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Primera Categoría, vuestro programa de ciclismo favorito. Soy David Fernández y hoy conmigo tengo nuestra compañera Laura Benito. Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por supuesto tenemos con nosotros a Pepe Trajorras. Pepe, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Y también tenemos con nosotros a Daniel Peña. Daniel, muy buenas. Muy buenas, David. El podcast de hoy lo vamos a dedicar, como no puede ser menos, al Tour de Francia. Y es que después de esta primera semana tan emocionante que hemos tenido de ciclismo, vamos a hacer un repaso aprovechando el día de descanso de todo lo que ha sucedido. Y bueno, vamos a intentar predecir lo que va a pasar en la próxima semana, aunque visto lo visto, no va a ser nada fácil. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Twitter e Instagram, @primeracat, y comentar el programa con la etiqueta Primera Categoría. También pueden escuchar tanto este como todos nuestros programas anteriores en nuestros canales oficiales de iVoox, Spotify y de YouTube, buscando Primera Categoría. Y sin más, comenzamos y vamos a hacerlo, pues como nos gusta siempre, con un repaso cronológico de los hechos. Vamos a ver qué ha sucedido esta semana para ya luego poder poner en contexto todo lo que vamos a debatir a partir de ahora. La primera de las etapas, como estaba más o menos predecido, fue para Julian Alaphilippe. El francés tenía la clara intención de vestirse de amarillo en la primera etapa del Tour y efectivamente así hizo con con ese ataque que hizo a más de 2 kilómetros de meta, que le sirvió para ser el primer mayo de líder de la carrera. Luego la siguiente etapa fue para otro de los grandes protagonistas de esta primera semana, Mathieu Van Der Poel, el corredor del Alpecin Fenix, que se impuso con bastante solvencia y que eso le sirvió para ponerse líder, arrebatándole el amarillo a Julian Alaphilippe por 8 segundos de ventaja, aprovechando también las bonificaciones. La siguiente etapa fue para el compañero de equipo de Van Der Poel, para Tim Merlier, en un sprint magnífico, seguido también de Jasper Philipsen, del otro sprinter del equipo Alpecin, en una jornada en la que el holandés siguió siendo el líder de la carrera. En la cuarta etapa tuvimos el regreso de nada más y nada menos que Mark Cavendish a la victoria en el Tour de Francia. Realmente eran pocos los que creían que podía conseguirlo, muchos los que dudábamos, pero luego finalmente el británico lo ha hecho y se impuso a Buani y Philipsen en un sprint de muchos quilates. La contrarreloj individual, bueno, la verdad es que superó hasta las expectativas de lo que todos esperábamos, y Tadej Pogačar demostró que ya sin necesidad de montaña, que ya era el corredor más en forma de este Tour con esa victoria, con 19 segundos de ventaja contra todo un especialista como es Stefan Kuhn y un Jonas Vingegaard, que también aprovechó esta contrarreloj para sentar las bases de un buen Tour de Francia. Pogacar precisamente también le sirvió para ponerse segundo. Sin embargo, Mathieu Van Der Poel consiguió salvar el amarillo al menos una jornada más. En la siguiente jornada del sprint, de nuevo Mark Cavendish consiguió la victoria por delante de Philipsen y de Buani, con lo cual el británico de la isla de Man sigue ampliando su leyenda en la ronda gala, en otra jornada donde de nuevo Van Der Poel aguantó el amarillo sin ninguna escapada que se lo pudiese arrebatar. La siguiente etapa, la número 7, la que tuvo al final el Le Creuset, fue para la escapada. Ya se preveía que podía haber una escapada y fue una etapa bastante loca en la que una escapada con Van Der Poel y Van Aert entre sus ocupantes derivó en la victoria del esloveno Mati Moric del Bahrein Victorious, con más de un minuto de ventaja tras atacar a 18 kilómetros de meta, el ciclista esloveno campeón de su país, que desde luego certificó una gran victoria en la que Van Der Poel siguió líder y Van Aert se llegó a poner segundo, por lo cual el ciclocross desde luego parece que vino a dominar este Tour de Francia. Ya en la siguiente etapa, la número 8, Dylan Teuns, el corredor también del Bahrein Victorious, que se llevó una victoria tras un gran ataque a 15 de meta por delante de Johnny Zaguirre, que luchó al máximo, pero no pudo ser más que segundo por delante nada más y nada menos de Michael Woods y de todo un Tadej Pogacar, que terminó en la cuarta posición, lo cual le sirvió para vestirse de amarillo ya por fin, y con un Van Aert segundo que también lo intentó pero que no pudo, se quedó a más de un minuto, y ya pues bueno, un Van Der Poel que digamos que ya cumplió lo que vino a hacer a este Tour de Francia. Y ya en la jornada de la última antes del día de descanso, pues Ben O'Connor protagonizó una de las victorias más espectaculares de lo que llamamos de Tour, desde luego, con ese ataque, esa escapada que empezó a sacar minutos y minutos y minutos al grupo, que se empezó a ver como la clasificación virtual, poco a poco. El australiano se iba escapando y se iba acercando a las primeras posiciones, y finalmente pues ha dado todo un golpe a la general, se ha puesto segundo porque Pogachar al final siguió demostrando que era Pogachar, y se quedó a, entre comillas, solo 2 minutos del esloveno y sacándole más de 3 minutos al resto de los ciclistas. Un detalle muy importante, sobre todo de las primeras etapas, y es lo que vamos a comentar en primer lugar en el día de hoy,
fueron las caídas. Y es que sendas caídas en tanto la primera como la segunda etapa han roto totalmente la carrera desde el primer día, lo cual nos ha dejado un tour, la verdad, bastante inesperado en muchos casos. Pepe, haznos un rápido balance de las caídas. No te voy a decir que me digas todos los ciclistas que se han caído, si no estaríamos aquí hasta mañana. Pero bueno, ¿cómo han afectado, para que nuestros oyentes entiendan, estas caídas al Tour de Francia en general? Se dice siempre que la primera semana del Tour es una auténtica ratonera, ¿no? Y que es muy complicado ganar el Tour en la primera semana, pero muy fácil perderlo. Y este año ha cumplido perfectamente con esa premisa porque ya, como vienes diciendo, ha habido tantas caídas y han afectado a tanta gente que prácticamente todos los equipos han tenido a muchos integrantes afectados por este tipo de accidentes de carretera. De hecho, en la primera jornada fue bastante mediático, ¿no? Las dos caídas que hubo, dos terribles montoneras en la parte final de la etapa, a cuál peor. La primera con aquella aficionada, ¿no? Con el cartelito dedicado a sus abuelos, que estaba mirando a cámara y no se dio cuenta de que, bueno, Tony Martin se la comía y se fueron al suelo con una terrible montonera que se formó ahí en mitad del pelotón. Y más tarde se formó otra todavía peor que dejó muchas secuelas en ciclistas que perdieron tiempo, ciclistas importantes que se dejaron tiempo desde el primer día, como el propio Miguel Ángel López, o algunos pues que se quedó con secuelas importantes que en los próximos días pues iban a ir apareciendo. Esto mismo pasó en la primera de las etapas llanas con un final al sprint, en la que vimos a Iwan, uno de los principales favoritos para estas llegadas masivas, teniendo que abandonar la carrera por un afilador que hizo, ¿no? Sagan con él, y varias caídas más que hubo en la parte final de la etapa, entre ellas a Roglic también, que tuvo un principio de Tour terrible y que, bueno, al final ha provocado su abandono después de varias etapas, viendo que no era capaz de continuar con el dolor y convirtiéndose prácticamente en una momia. Él subió las fotos con todo su cuerpo vendado, algo que le ha pasado a otros corredores también importantes en la carrera, como el propio Geraint Thomas, que él sí permanece hasta esta primera jornada de descanso en carrera, pero que, bueno, de cara a la general pues están muy tocados, así que tiene bastante suerte Tadej Pogačar de que hasta la fecha no le haya cogido ninguno de estos percances de carrera, que parece que conforme pasen las etapas se va tranquilizando un poco, pero que ha dejado muy lastrado a todo el pelotón y con muchos abandonos en los primeros días, más que de costumbre. Sí, bueno, como has dicho, Pepe, al final las caídas forman siempre parte de esta primera semana del Tour, y bueno, especialmente mediática es la que provocó esa aficionada, que bajo mi punto de vista son un tipo de caída que no se puede, según mi opinión, que nunca se va a poder evitar, ¿no? Las caídas producidas por temas de la organización, por temas de la llegada que sea más o menos peligrosa, pues sí que se pueden evitar de alguna forma, pero que un aficionado provoque una caída, yo creo que es una situación que nunca se va a poder controlar 100%. O sea, recordemos que es una gran vuelta, es una carrera que se disputa a lo largo de más de 3.000 kilómetros en un país, y yo creo que son condiciones imposibles, ¿no?, de controlar, como cuando alguna vez que se ha cruzado un perro y demás. Creo que son condiciones que el organizador no pueden controlar, pero hasta cierto punto, ¿no? Nunca va a haber riesgo cero. El ciclismo es un deporte que se realiza en el mejor escenario posible. Yo creo que ningún otro deporte tiene las pistas, ¿no?, y los escenarios por los que discurre el ciclismo, pero también tiene este lado malo. En cuanto a lo deportivo, pues ya hemos visto, ¿no?, que muchos ciclistas, incluso Roglic, ¿no?, uno de los grandes favoritos a ganar el Tour de Francia, pues se ha visto obligado a abandonar por las secuelas de esa caída. Y bueno, es parte del ciclismo, ¿no? Ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no?, que una cosa son los favoritos antes de empezar la carrera, y luego, por desgracia, siempre en esta primera semana, incluso más adelante, siempre hay ciclistas que pierden la posibilidad de conseguir sus objetivos por estos temas, ¿no? Pero es parte del ciclismo y, nos guste o no, siempre va a estar ahí. Además, yo creo que es muy importante el hecho de que ya no solo o sea, las caídas no solo han provocado un efecto inmediato de los ciclistas que tuvieron que abandonar y eso, sino que realmente hemos visto cómo ciclistas han llegado a la meta con los codos rotos, como por ejemplo, sin ir más lejos, Marc Soler,
el corredor de Movistar que tuvo que abandonar. Hemos visto unas imágenes, desde luego, escalofriantes, como la que decía Pepe, por ejemplo, de Primoz Roglic, que era una venda andante, realmente. Y sobre todo son cosas que incluso los que no abandonan, claro, ya te condicionan el resto de la carrera, porque primero, en los que están los que han perdido tiempo, pero es que luego también están los que se han quedado afectados, que no, a lo mejor no se han quedado tan cortados por el tiempo, sino que va a ser ya tiempo que van a perder porque su físico ya no les permite darle el máximo. Al final es, como dice Daniel, parte del deporte. ¿Cuántas veces no se ha quedado el principal favorito quizás a ganar la carrera en una caída? Algunos años. Recuerdo que el gran candidato a la victoria en París era Richie Porte y bueno, pues ya sabemos su historial, ¿no? De caídas y de abandonos en el Tour. Las circunstancias de carrera son las que son y muchas veces no se puede hacer más para evitarlas. Así que es cierto que el final de algunas etapas, los trazados, ¿no? Pues pueden ser más o menos discutibles, como en la del abandono de Iwan, pero precisamente no en lo que propició su abandono, sino quizás en la caída más leve del día. Al final son cosas que suceden en este deporte, que han pasado siempre y que seguirán pasando, más aún ahora que el pelotón coge unas velocidades tan grandes y que se meten tantos ciclistas juntos por las partes finales de las etapas. Yo creo que en ese sentido lo que comentabas tú, Pepe, en la que se vio envuelto Iwan con Sagan, ahí sí que tanto el organizador, ¿no?, como la UCI podían haber hecho algo más porque desde hace tiempo, ¿no? No sé hasta qué distancia, si son los últimos 100 metros o 300 metros, no sé exactamente cuánto, pero está prohibido que la llegada al sprint haya curva, ¿no? O sea, un sprint en curva como en ese caso, en lo que prácticamente hasta la meta era una ligera curva. Yo creo que en ese sentido sí se puede trabajar y se debe seguir trabajando para evitar esas situaciones, pero luego hay otras como la de esta aficionada, que es que pasó eso a principio de carrera y ya hemos visto, por ejemplo, en las etapas del fin de semana de montaña, hemos vuelto a ver cómo hay aficionados que se ponen a correr al lado de los ciclistas y demás, incluso eso, ¿no? Pues una semana después de que haya pasado algo así. Yo creo que esas circunstancias, no, por desgracia, no se pueden controlar, pero las que se puedan controlar yo creo que se debe seguir trabajando para minimizar los riesgos al máximo. Hombre, al final no son circunstancias, yo creo, de reducirlo a cero, sino reducirlo al mínimo. Son cosas que van a acabar pasando. Seguirá habiendo caídas, seguirá habiendo gente imprudente que provoque caídas, pero también es lo que decís, es parte de este deporte y no va a dejar de pasar por mucho que nos esforcemos. Evidentemente, hay que esforzarse, porque si no intentamos evitarlo, entonces sí que no vamos a reducirlo ni siquiera. Entonces, hay que tender a cero, aunque ese cero nunca se alcance. Laura, ¿tú esperabas tamaño efecto de las caídas? Porque, hombre, el primer día y el segundo es que ya condicionó el Tour de Francia entero. Sí, incluso estamos viendo que cada vez se está retirando más gente porque cada vez son más las caídas que se están produciendo. Es que llevamos una semana y mira toda la gente que se ha retirado o ha salido afectada de estas caídas. Entonces queda mucho tiempo y que no sabemos a dónde va a llegar esto. Y si encima eh, los aficionados tampoco ponen de su parte por hacer la carrera un poco más segura, pues Lo que está claro es que el año pasado en el Tour estas cosas no pasaron, ¿eh? Bueno, pero bueno, nos alegramos. No me alegro de que pasen, pero sí me alegro de que haya aficionados, que por lo menos, oye, nos vuelve un poco a la normalidad. De todos modos, no todo han sido una. Porque hay una caída especialmente que fue llamativa, que se produjo en la última etapa antes del día de descanso, ayer. que la protagonizó un ciclista del Emirates. Lo que no me acuerdo exactamente quién fue, compañero, no sé si lo mismo me podéis iluminar. McNulty fue, ¿no? El que se Sí, cayó, se sí. despistó, ¿no?, en un descenso, miró para atrás para ver si sus compañeros iban bien y se fue para el lado y acabó cayendo. Por suerte parece que no se hizo gran cosa, pero cayó. Rodó por la eh, hierba, así que sí, sí. fue más la impresión, ¿no? de la caída y de cómo rodó que el resultado. Menos mal que era una zona de eso de que era de hierba, que por lo menos no fue una caída en un empedrado que a veces sido mucho más peligroso, pero bueno, nos deja una de las imágenes curiosas de la etapa. Pues este tour que, como decimos, que se ha quedado muy marcado. Y claro, esto como no puede ser menos, tiene efecto en toda la carrera, pero sobre todo en la clasificación general, cuando realmente
entre los diferentes estados de forma de los corredores y los que se han visto afectados más y los que se han visto menos afectados, nos han dejado un Tour que ya dice mucha gente, Daniel, que esto está todo el pescado vendido. Bueno, todo el pescado vendido depende, ¿no? De con respecto a qué. Parece que para el ganador de la general, a no ser que pase nada raro, ¿no? Que pase algo raro como puede ser una caída perfectamente o un desfallecimiento muy grande, parece que Pogačar lo tiene hecho porque está 2 o 3 pasos o niveles por encima de sus rivales, ¿no? Es que no da la sensación de que nadie vaya a poder de aquí a final del Tour estar ni siquiera cerca del esloveno. Sí, es verdad que quedan 2 semanas, que en ciclismo todo puede pasar y puede de pronto desfallecer, ¿no? Como en el Giro, ¿no? En el Giro también Bernal parece que estaba intratable y de pronto tuvo un par de días algo peores, pero en el caso de Pogačar tendría que ser una bajada de rendimiento muy alta o lo que decimos en una circunstancia de carrera como puede ser una caída o algo así. A mí me llama la atención por parte de algunos, de una parte de los aficionados, que siempre nos hemos quejado, llevamos bastante tiempo hablando de la poca emoción que hay a nivel de la general en el Tour de Francia durante todos estos años, ¿no? De dominio de Sky y de Ineos hasta ahora. Y que siempre se han quejado de la falta de ataques y de emoción, de que estaba todo muy controlado. Y cuando este año estamos teniendo, quizá no, seguro, el tour más movido, más agitado y más épico en solo una semana de los últimos años, de la última década por lo menos, gente que se ha quejado de eso, de que ya tenemos la carrera resuelta a nivel de la general por la superioridad de Pogačar. Pero bueno, es que esto es algo que pasaba antes con los grandes campeones y que podremos dudar más o menos de en qué condiciones esté arrasando Pogačar. Eso dará para más debate, pero bueno, ya se hablará cuando acabe la carrera, no ahora, no creo que sea preciso. Que bueno, ver las exhibiciones que está haciendo Pogačar tanto en la crono como el otro día en montaña, lo que hizo en la jornada del sábado con ese ataque yéndose solo y soltando a todo el mundo, eh, es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo y que ahora, pues por una parte del público nos estamos quejando porque ya parece que no hay nada que hacer en el Tour. Yo creo que el Tour sigue bastante abierto, excepto, como dice Daniel, para esto, ¿no? Que en la general, salvo que pase algo gordo, está asegurada, pero podemos seguir viendo exhibiciones del líder de la carrera e intentos por asaltar el podio por parte del resto de los corredores. Yo creo que este Tour está amortizado solo con las 9 etapas que llevamos, ya es mucho mejor Tour de Francia que todos los últimos que hemos tenido y es de agradecer y para tocar las palmas, la verdad, ha sido divertidísimo. Yo de todos modos te digo una cosa, yo no me creo que los Ineos de turno no vayan a intentar con más o menos éxito, probablemente con menos éxito que otra cosa, pero yo no me creo que no vayan a intentar siquiera y intentar rascándole segundos a Pogačar. Es verdad que, hombre, no es el tour más montañoso de la historia, no, a lo mejor no hay tantas grandes oportunidades como antes, pero vamos, ya te digo, no me imagino yo a un Ineos yendo solo a hacer tercero en el podio o segundo. Yo creo que le van a intentar dar caña lo que puedan, aunque luego Pogačar esté más fuerte que otra cosa, pero a mí me cuesta creerlo. Sí, puede ser, ¿no? El problema de Ineos es que tenía la fuerza, ¿no? En ese tridente, ¿no? Los famosos tridentes que en otros equipos no funcionan muy bien. Y en Ineos esa fuerza pasaba por poder jugar sus distintas bazas, ¿no? Y quizás con movimientos lejanos y demás poner nerviosa a Pogačar, pero el problema es que con la caída de Thomas y un Richie Porte, que también ha perdido ya tiempo, su única baza real, ¿no? Para poder incomodar a Pogačar es Carapaz y no parece, ¿no? que pueda estar a la altura de poder ganar de tú a Pogačar. Otra opción, otro escenario es que pase algo, ¿no? Que un día Pogačar, que en principio tiene un equipo más con menos nivel, se quede solo muy pronto y Neo sepa mover su baza o algún pinchazo o abanico o cualquier situación así que pueda hacer que el trabajo de un equipo como Ineos para Carapaz sí pueda marcarle diferencia, pero en un tú a tú yo creo que por mucho. De hecho, ya en las dos últimas, en la etapa del domingo,
intentaron plantarle cara, ¿no? al tren de UAE y ni siquiera ahí pudieron hacer nada, ¿no? Con un Thomas que ya parece que empezaba a rendir un poco mejor, pero nada. En cuanto Pogačar dijo aquí estoy yo, no hubo ningún tipo de opción para Carapaz. De hecho, Carapaz ha salido del pelotón prácticamente en todas las jornadas que hemos tenido en los Alpes, demostrando que está quizá un punto por delante del resto de candidatos a la general, salvo Pogačar, pero al final ninguno ha conseguido renta, ninguno ha conseguido tiempo y ha sido cazado al final por el resto del grupo, por lo que quizá debería empezar a intentar sacarle de tiempo al resto, que todavía no está en la general, no tiene tiempo en la general, y ya una vez sea capaz de distanciar a los demás, algo que todavía no ha conseguido, pero que suponemos que con el desgaste de la carrera y viendo el nivel de unos y otros y el equipo de unos y otros lo conseguirá, ya entonces podría pensar en otra cosa, pero quizás ahora mismo lo más lógico por parte de Ineos es intentar asegurar que Carapaz pueda ser por lo menos segundo, que sería de lo más lógico teniendo en cuenta el corredor que es él y el equipo que trae. Teniendo también en cuenta que la ventaja que consiguió ayer O'Connor y que pueda ser capaz de mantenerla de aquí a las próximas semanas, que está por ver que sean capaces de bajarlo del burro. Laura, ¿tú cómo crees que se presentan estas próximas 2 semanas? Porque, bueno, ya hemos escuchado a los compañeros. Parece que Pogačar lo tiene hecho, pero bueno, queda mucho tour. Pero ¿tú cómo ves que se presenta estas 2 semanas? Puede pasar de todo, porque viendo lo que hemos visto esta primera semana, pues no podemos decir que Pogačar lo tenga hecho. Posiblemente lo más seguro es que sí. Yo también apuesto por Pogačar. Claro, una caída en cualquier momento también está como está el tour. Claro, por eso. Viendo la primera semana, no se puede decir que sea todo el terreno de Pogačar. Siempre hemos visto, ya lo estábamos comentando, algunas caídas al final de Tour o de Gran Vuelta que son bastante más dolorosas que las del principio, ¿no? Siempre si te cogen a un líder consolidado de la general e incluso pajarones también. Ahora mismo se me viene a la cabeza, pues bueno, el problema que tuvo Kreuzbike en el Giro de 2016, en el que era un sólido patrón de la carrera, pero bueno, en las dos etapas de terminar, pues mm, se quedó fuera no solo de la victoria del Mayor Rosa, sino del podio, que al final ganó en la general Vincenzo Nibali. Yo creo que tal y como está la cosa, lo lógico es pensar que si no pasa nada de este estilo, que siempre son circunstancias extremas, ¿no? O que pase cualquier tipo de, yo qué sé, de descalificación o de abandono del actual líder por cualquier circunstancia. No creo que vaya a haber ningún cambio, pero quién sabe si, bueno, también hemos visto líderes que no han sabido solventar su renta o su superioridad. El de Yates también en otro Giro, ¿no? En el de 2018. Lo que pasa es que no creo yo que sean extrapolables la situación de un corredor y de otro cuando ya hemos visto a Pogačar desde su estreno en la Vuelta 2019, cómo es él, que va de menos a más además, y la edad que tiene y el talento con el que ganó el Tour del año pasado o cualquier carrera en la que ha participado. Así que a mí se me hace muy raro que, salvo alguna circunstancia bastante extraordinaria, no gane la carrera viendo lo que hemos visto. Quizás Roglic fuera su gran rival, pero bueno, pasó lo que pasó y se ha quedado fuera. Sí, justo mencionaba el tema de Yates, ¿no? En aquel Giro, quizá el precedente más cercano de poder perder la carrera por reventar, básicamente, cuando parecía que lo tenía hecho. Pero en el caso de Pogačar es que no da la sensación de que algo así pueda pasar. Incluso lo estamos viendo que ya habiendo sacado renta, sigue atacando y yo creo que va a seguir así en cada oportunidad que tenga, incluso en la última contrarreloj, ¿no? Que recordemos que ha sido el mejor, ganó la primera crono y de cara a la segunda, a esa última contrarreloj, lo normal es que ampliase, ¿no? O sea que tiene todo a su favor para ganar. Y el problema es también que no hay otro candidato, ¿no? Porque igual con Roglic en carrera podríamos pensar en algo diferente, pero más allá de Carapaz, yo lo que veo es que todos los ciclistas que están ahí les vale el podio, ¿no?
Entonces, quizá la opción de desbancar a Carapaz es que, o sea, a Carapaz no, a Pogačar, sería que todos sus rivales se volviesen locos atacando y dijesen aquí vamos a ganar, pero lo que yo creo que va a pasar es todo lo contrario, ¿no? Que se van a conformar con el podium, solo van a luchar entre ellos por esa tercera plaza o la segunda, ¿no? Habrá que ver qué pasa con O'Connor, pero sí, me cuesta ver a esos ciclistas que no están demostrando gran ambición más allá de O'Connor o Carapaz, montando aquí un zafarrancho de combate para acabar con Pogačar. Todo esto porque no está Landa, que si no, pues ya la cosa cambiaría bastante. Quizás a Pogačar y O'Connor no los bajaría del burro, pero la tercera plaza del podio estaría más que asegurada con sus ataques míticos agarrados desde abajo. O Contador, que estando a 20 minutos atacase y acabase liando la carrera, ¿no? Pero ya no, creo que no tenemos, por desgracia, ningún ciclista así en carrera y ojalá me equivoque, ¿no? Y de pronto Urán o Enric Mas o alguno de estos se líe y ataque de lejos, pero me cuesta imaginarlo, la verdad. Urán. He dicho uno cualquiera, ¿eh? Froome, yo veo Froome con potencial, todavía, que aún queda mucho tour. Froome que en la general va por detrás de Mark Cavendish, o por lo menos creo que el sábado Sí, iba. está entre Cavendish y Greipel, creo, si no me Tremendo. equivoco. Están los tres seguidos en la general. Bueno, y Miguel Ángel López tampoco es que esté precisamente por delante de Cavendish, está de hecho detrás de Froome, o sea que la verdad es que se nos está quedando una general muy curiosa con Alaphilippe y Miguel Ángel López. No hubiéramos acertado Lleva. desde luego nunca si hubiéramos hecho una porra más grande, que ya la que habíamos hecho tampoco era esta muy acertada. Pero si hubiéramos hecho más detallada cómo iba a ir la clasificación, no hubiéramos dado una, me parece a mí. Salvo el hecho de Carapaz, que sí está más o menos donde se le esperaba. Sí, porque yo por O'Connor creo que no voto a nadie, desde luego. Después vamos a pasar rápidamente al resto de las clasificaciones, muy rápido ya para conocer un poco cuál es la situación. Tenemos nada más y nada menos que la clasificación por puntos liderada. Bueno, pues evidentemente por Mark Cavendish, doble ganador de etapa, disputando hoy los sprints, seguido por Michael Matthews, Sonny Colbrelli y Jasper Philipsen. Y ya después aparecen por ahí Julian Alaphilippe, Nasser Bouhanni, Pogačar. Que bueno, que el esloveno, digamos, fuera de los sprinters, parece que puede ser el único aspirante a molestar en esta clasificación, salvo que Alaphilippe se ponga las pilas. Pero bueno, de momento esta es la circunstancia. Un Cavendish que parece que lo tiene, entre comillas, muy entre comillas. No te voy a decir atado a lo mejor, pero sí que está en una buena posición, si sigue con este estado de forma que está demostrando. En cuanto a la clasificación de la montaña, nada más y nada menos que Don Nairo Quintana, que se ha puesto en primera posición, una gran etapa que hizo ayer el colombiano y que se queda seguido de Michael Woods y de Wout Poels, que era el neerlandés hasta ahora el líder de la clasificación, y ya por detrás aparece Ben O'Connor, Sergio Higuita o Guillaume Martin, entre otros. En cuanto a la clasificación de la juventud, bueno, pues poco más que decir. Si Pogačar va liderando, pues hasta dentro de unos años va a seguir siendo el ganador de la clasificación de los jóvenes, con un sorprendente Jonas Vingegaard que está haciendo un gran Tour de Francia en la segunda posición. Y ahora, un punto en el que sí que quería parar una mijita, vamos a hablar de la clasificación por equipo, porque todos dábamos por hecho que el equipo Movistar iba a ser el gran, no te voy a decir el gran dominador, pero sí el gran aspirante a ganar la etapa. Y en este caso es el Bahrain Victorious el que va liderando con AG2R e Ineos seguido, y Movistar está en noveno a más de una hora de diferencia del resto de equipos. Laura, desde luego no es el tour esperado, bueno, por Movistar en general, pero sobre todo con su querida clasificación por equipos, porque con tantos problemas. Bueno, que todavía queda mucho tiempo. A lo mejor después se pone la pila y quién sabe si gana la clasificación por equipo. Que estamos en la primera semana, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis, chicos? Es cierto que Movistar ha tenido bastante mala suerte, ¿no? en esta primera semana, porque yo creo que todos sus ciclistas, ¿no? Se han caído. Por lo menos los que estaban llamados a estar ahí delante, ¿no? Unos con graves consecuencias, ¿no? Como Marc Soler, que esa caída provocada por aquella espectadora sufrió una grave lesión que de hecho creo que ha dicho que no llega
no va a llegar siquiera a la Vuelta a España, o sea que parece que su temporada ya está acabada. Luego Miguel Ángel López, que bajo mi punto de vista llegaba más fuerte que Enric Mas, también, ¿no? Se cayó, y no solo se cayó, sino que perdió tiempo y parece que le está afectando a su rendimiento, ¿no? Porque está perdiendo mucho tiempo. Valverde, que también besó el suelo, parece que no se hizo mucho daño, pero también perdió tiempo. Y bueno, se suman unas cosas a otras, ¿no? También Verona, que debería estar ahí, también se cayó. Y bueno, Enrique Mas, que estaba salvando las caídas, en este fin de semana, pues fue el último, ¿no? Que sufrió una caída en principio sin consecuencias. Y te pones a sumar todo eso, pues al final, si cada día son 3 los ciclistas que te suman para esa clasificación por equipo, pues ha habido pocos días, ¿no? En los que 3 Movistar hayan estado ahí delante. A ver cómo evolucionan, ¿no? Los caídos de cara a estas 2 semanas que quedan. Y sí es verdad que son distancias que se pueden recortar, porque en esta clasificación de pronto un día de estos que hay escapadas con mucho tiempo se te meten 3 hombres y puedes recortar mucho tiempo, ¿no? Y para Movistar, viendo cómo le está yendo la carrera, seguro que lo intenta, seguro que va a luchar por esta clasificación, porque todos los años lo hace y este año no va a ser menos. Y bueno, puede pasar algo así, ¿no? De una fuga de la que recorten tiempo, se vean ahí, y si se van recuperando los Verona, los Miguel Ángel López, pueden seguir recortando tiempo. Yo creo que ese sería el plan que tendría que seguir Movistar si quiere de verdad pelear por esta clasificación, el meterse en las fugas, que es algo que en esta primera semana tampoco se le ha dado bien, porque bueno, incluso en las primeras selecciones, ¿no? Por ejemplo, del domingo o del sábado con 40 corredores en fuga, no consiguieron meter a nadie. Sí es verdad que lo intentaron meter a Valverde, por ejemplo, y algunos otros corredores, pero por una cosa o por otra, pues no fueron capaces. Entonces, la verdad es que lo tienen complicado. Vimos a Valverde ayer, por ejemplo, en una etapa, este domingo, en una etapa tan importante de montaña, que empezar a descolgarse, pero volver después probablemente sin otra pretensión que la de intentar ir sumando tiempo para la clasificación por equipos. No sé de aquí en adelante cómo le irán, pero sí es verdad que es uno de los equipos a los que les ha tocado la negra durante esta primera semana tan convulsa del Tour, en la que otros equipos, sin embargo, pues han estado absolutamente sembrados, como el Alpecin de Van der Poel, por ejemplo. Pues esta ha sido la primera semana de Tour, desde luego no nos ha dejado indiferentes a nadie. Chicos, no sé si queréis hacer algún último comentario antes de terminar. Esta semana contamos con abandonos bastante destacados, como es el de Van der Poel, que se va para preparar los Juegos Olímpicos de Mountain Bike, y que en la primera semana ha sido uno de los grandes animadores, junto con Van Aert también, y con otros corredores que han puesto la carrera muy llamativa, muy entretenida, y que sin duda seguramente hayan propiciado el hecho de que otros corredores de otra índole, incluso los de la general, como el propio Pogačar, se decidiesen a atacar y a mover una carrera que ya estaba bastante lanzada. Así que seguramente lo echaremos bastante de menos, aunque otros corredores como el propio Alaphilippe debería pasar también otra vez al ataque y a volver a conseguir algo de protagonismo que el neerlandés le había quitado durante la primera semana. Si sumamos eso al perfil de las etapas, como la del Mont Ventoux de este miércoles, en la que los escaladores deberían tener algo que decir más allá de Pogačar, pues yo creo que se queda un resto de tour bastante interesante. También en el hecho de los sprints, ¿no? Si Cavendish, que cada vez se queda con menos rivales para disputar las metas volantes y estos finales llanos, si es capaz de alcanzar a Eddy Merckx en su récord de victorias, ya está solo a 2. Tampoco tiene muchas más oportunidades, pero bueno, tendremos que estar muy pendientes durante estos días de segunda semana del Tour. Sí, yo creo que perdemos al gran animador de la carrera, ¿no? Uno de los hombres que ha hecho que esta primera semana haya sido tan interesante como es Van der Poel, que junto a Van Aert quizá y Pogačar han sido los grandes animadores. Yo me he quedado con un poco así como con un sabor agridulce con Alaphilippe, que si bien empezó muy fuerte el primer día, luego no ha estado al nivel que yo esperaba. Espero, ¿no?, que durante estas semanas que quedan se meta a la lucha por la fuga, y bueno, si se ve ahí, quién sabe si meterse también en la pelea por la montaña. Una montaña que ya hemos visto que Nairo Quintana parece que va a disputar a tope, y lo que decíamos antes, ¿no? Puede
que la victoria de la general esté bastante clara, a no ser, salvo catástrofe, que pueda pasar algo raro. Pero quedan luchas, va a haber seguro lucha muy bonita por ese verde, por la montaña y por las etapas, ¿no? Yo creo que vamos a seguir viendo espectáculos y como decía antes, no espero que los que están ahí en la lucha por el podium hagan gran cosa, pero bueno, espero equivocarme y que, que me callen la boca y que nos den mucho espectáculo. Pues hasta aquí ha llegado este podcast de hoy. Gracias, Daniel. Gracias a ti, David. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes y que viva el Tour. Y gracias, Laura. Gracias a ti y a todos. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar ahí una semana más. Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos la semana que viene, en el que será un nuevo podcast de primera categoría. Hasta la próxima.